20 de los mejores médicos del país se declararon vencidos. En la suite más lujosa de un hospital de élite en Miami, el multimillonario Julián Alcázar se desvanecía lentamente, su cuerpo traicionado por una enfermedad que nadie podía diagnosticar. Mientras la ciencia se encogía de hombros, una sombra silenciosa se movía por la habitación. Ana Sofía Romero, una empleada de limpieza que trabajaba en el turno de noche para alimentar a su hijo. Fue ella, con sus ojos acostumbrados a ver lo que otros ignoran, quien notó el detalle mortal que todos habían pasado por alto. Un detalle en un simple vaso de agua que no apuntaba a una tragedia, sino a un asesinato meticulosamente planeado. ¿Qué harías si descubrieras que la persona en la que más confías es la que te está matando lentamente? Pero antes de revelar cómo un simple vaso de agua pudo desenmascarar un imperio de mentiras, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias y que la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir a la luz, toca el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu concepto de justicia y segundas oportunidades, demostrando que a veces el héroe más inesperado viene del lugar más humilde. Créeme, esta es una de esas historias que te recordarán que nunca debes subestimar el poder de una persona que no tiene nada que perder. El conflicto principal ya estaba en marcha, aunque solo una persona comenzaba a sospecharlo. Para Julián, el mundo se había reducido a las 4 paredes de su suite hospitalaria, un palacio de cristal donde su fortuna no podía comprarle ni un día más de vida. Se sentía profundamente solo, atormentado por el recuerdo de su difunta esposa, Elara, y convencido de que moriría sin honor ni legado. Mientras tanto, Ana Sofía luchaba su propia batalla silenciosa. Cada noche dejaba a su pequeño hijo, Tiago, con una vecina, y se sumergía en el mundo estéril de los ricos, limpiando los rastros de sus vidas mientras soñaba con ofrecerle a su hijo un futuro mejor. No sabía que su atención al detalle estaba a punto de enfrentarla al hombre más peligroso de todos, Vincent de la Cruz. La primera conversación fue un susurro cargado de urgencia en la quietud de la madrugada. Julián, con una fuerza que no sabía que aún poseía, detuvo a Ana Sofía justo cuando ella se disponía a salir. «Espere», le dijo, su voz apenas un hilo, pero sus ojos, por primera vez en semanas, ardían con una intensidad feroz. Le explicó su sospecha, la conexión que ella le había hecho ver entre las visitas de Vincent y su inexplicable deterioro. Le ofreció una suma de dinero que podría cambiarle la vida, pero vio en los ojos de ella que no era eso lo que la movía. Era algo más profundo, un inquebrantable sentido de la justicia. Ana Sofía, temblando no de miedo, sino de una extraña resolución, asintió. En el silencio de esa habitación de lujo, entre el pitido de las máquinas y el olor a antiséptico, se forjó una alianza improbable, un pacto secreto entre el millonario desvalido y la limpiadora invisible. A la noche siguiente, el plan se puso en marcha. Con el corazón martillándole en el pecho, Ana Sofía ejecutó su parte con una precisión nacida de la necesidad. Mientras limpiaba la suite con su carrito como coartada perfecta, cambió discretamente la jarra de agua de Julián por una idéntica que había comprado, guardando la original con la muestra potencialmente envenenada en un compartimento oculto. Justo en ese momento Vincent de la Cruz entró con su sonrisa encantadora y un nuevo ramo de orquídeas exóticas. Pero algo fue diferente. Sus ojos, afilados como los de un depredador, notaron la fugaz mirada de entendimiento entre Julián y la empleada. Dejó de verla como parte del mobiliario y la vio como una persona, una variable imprevista en su ecuación perfecta. Una fría sospecha comenzó a anidar en su mente y su sonrisa se volvió un poco más tensa, un poco más peligrosa. Las noches se convirtieron en su santuario.
Mientras el hospital dormía, Julián y Ana Sofía hablaban. Él, que no había confiado en nadie desde la muerte de Elara, se encontró preguntándole por su vida, por su hijo Tiago, por sus sueños rotos y sus esperanzas sencillas. Escuchaba fascinado cómo ella describía la alegría de su hijo al recibir un pequeño juguete o el sabor de la cena que compartían. A cambio, él le habló de Elara, no como el mundo la conocía, sino como la mujer que amaba las tormentas y leía poesía en voz alta. En esa habitación estéril, dos mundos opuestos se encontraron y la desconfianza inicial de Julián se disolvió, reemplazada por una admiración y un afecto que no había sentido en una década. Ana Sofía ya no veía a un magnate arrogante, sino a un hombre terriblemente solo, y su corazón se llenó de una compasión que se convirtió en el motor de su valentía. Vincent, sintiendo que perdía el control, decidió actuar con la crueldad que lo caracterizaba. Sabía que no podía atacar a Julián directamente, pero podía destruir a su nueva aliada. Una tarde, durante una de sus visitas, accidentalmente dejó su reloj de platino, una pieza valorada en más de $100,000, en la mesita de noche de Julián. Horas más tarde, montó un escándalo, alertando a la seguridad del hospital sobre el robo. Las sospechas, por supuesto, recayeron inmediatamente sobre la única persona sin coartada y con acceso a la habitación, la empleada del turno de noche. Era un plan perfecto y despiadado, diseñado para que despidieran a Ana Sofía, la desacreditaran y la alejaran de Julián para siempre. Mientras la jefa de personal la llamaba a su oficina con una mirada severa, Vincent observaba desde lejos, una sonrisa helada dibujada en su rostro, convencido de que había cortado el único hilo de esperanza de Julián. En la austera oficina de la jefa de personal, Ana Sofía se sintió más pequeña e invisible que nunca. La acusación de robo era un golpe brutal, diseñado no solo para costarle su empleo, sino también su dignidad. Cada palabra de su superiora era como una bofetada, mientras el rostro sonriente de Vincent de la Cruz se repetía en su mente. Ella era una simple limpiadora. Él, un hombre poderoso. Sabía que sus negaciones serían inútiles, ahogadas por el peso del dinero y la influencia. En su suite, Julián observaba impotente a través de una cámara de seguridad que había mandado instalar en secreto. Una rabia fría, una furia que no sentía desde hacía años, recorrió su cuerpo debilitado. Vincent no solo estaba intentando matarlo, ahora estaba tratando de destruir a la única persona que le había mostrado una bondad genuina. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de protegerla. Con un temblor en las manos, Julián tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en una década, el del director del hospital. Su voz, aunque frágil, llevaba el inconfundible filo de acero del magnate que una vez fue. «Señor director», comenzó sin preámbulos, «me informan que una de sus empleadas, Ana Sofía Romero, está siendo acusada de robo en mi suite. Permítame ser claro. Esa mujer es de mi entera confianza y está bajo mi protección personal. Cualquier acción en su contra será considerada una afrenta directa hacia mí y mis futuras donaciones a esta institución». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Minutos después, Ana Sofía era llamada de vuelta a la oficina, donde una jefa de personal pálida y desconcertada se disculpaba profusamente por el terrible malentendido. Ana Sofía salió de allí no solo con su trabajo intacto, sino con la certeza de que el hombre en la cama 702 era un león dormido que acababa de despertar. Esa noche, el ambiente en la suite era diferente. La fallida trampa de Vincent había solidificado la alianza entre Julián y Ana Sofía, transformando su pacto secreto en un lazo inquebrantable de lealtad. Mientras limpiaba, con una nueva determinación ardiendo en sus ojos,
Ana Sofía decidió examinar las orquídeas que Vincent había traído. Sus dedos se movieron con cuidado entre las hojas y la tierra húmeda, buscando algo, cualquier cosa fuera de lugar. Y entonces lo sintió. Enterrado profundamente cerca de las raíces, un objeto pequeño y duro. Con el corazón latiendo con fuerza, desenterró un diminuto frasco de vidrio, casi vacío, pero que aún contenía un residuo aceitoso y un olor dulzón casi imperceptible. No era solo una sospecha, era una prueba. Corrió al lado de la cama de Julián, abrió la mano y le mostró el vial. Por primera vez, la esperanza tenía una forma tangible. La nueva evidencia lo cambió todo. Ya no estaban a ciegas. Ahora tenían una pista física que conectaba a Vincent con el veneno. Julián supo de inmediato que no podían confiar en la policía ni en el personal del hospital, infiltrados por la influencia de su socio. Tenían que moverse en las sombras. Recordó a un viejo conocido, el doctor Mateo Herrera, un toxicólogo brillante cuya carrera había sido arruinada por un escándalo, un hombre que le debía un favor muy grande. «Escúchame con atención, Ana Sofía», dijo Julián con una urgencia renovada. «Hay un hombre que puede analizar esto sin hacer preguntas. Tu misión ahora es mucho más peligrosa. Tienes que llevarle esto y la muestra de agua. Eres mis manos y mis pies en esta guerra». Ella asintió, el miedo en su interior eclipsado por una feroz lealtad. Ya no era una simple empleada de limpieza. Era la guardiana de un secreto mortal y la única esperanza de un hombre al borde de la muerte. El viaje de Ana Sofía a través de la ciudad fue una misión envuelta en el anonimato del transporte público, con el pequeño frasco y la muestra de agua guardados en el fondo de su bolso como si fueran joyas de la corona. Cada parada, cada rostro desconocido, era una fuente de paranoia. La dirección que Julián le había dado la llevó a un edificio de ladrillos desgastados, muy lejos de las relucientes torres de Miami. El laboratorio del doctor Mateo Herrera era un espacio pequeño y abarrotado, un testamento de una carrera brillante, descarrilada por la política académica. El doctor, un hombre con hombros caídos y una mente afilada, la miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Pero cuando ella pronunció el nombre de Julián Alcázar, sus ojos se abrieron de par en par, reconociendo una deuda del pasado que nunca había podido pagar. La confirmación llegó 2 noches después, a través de una llamada encriptada que hizo saltar a Ana Sofía de su cama. La voz del doctor Herrera era un susurro cargado de asombro y horror. «Es una toxina vegetal de una rara orquídea asiática, indetectable en los análisis de sangre estándar y diseñada para imitar un fallo multiorgánico progresivo. Quien quiera que esté haciendo esto es un genio del mal». Ana Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras le repetía las palabras a Julián, quien escuchaba desde su cama de hospital. Un largo silencio siguió a la revelación, roto finalmente por la voz del millonario, que ya no sonaba débil, sino llena de un acero helado. «Le debo mi vida a Ana Sofía. Ahora vamos a preparar el escenario para el acto final de Vincent de la Cruz. Será una actuación inolvidable». El plan se tejió en el silencio de la noche, a través de mensajes y llamadas que rebotaban en servidores seguros. Julián, con una mente que se aclaraba día a día gracias a un antídoto que el doctor Herrera le suministraba en secreto, orquestó cada detalle con la precisión de un general de guerra. No podían ir a la policía. La influencia de Vincent era demasiado profunda. La trampa tenía que ser pública, humillante e ineludible. El escenario perfecto sería la reunión de la junta directiva que el propio Vincent había convocado para despojar a Julián de su imperio. «Será su coronación y su ejecución todo en uno», le dijo Julián a Ana Sofía. Su papel sería el más arriesgado: infiltrarse en las oficinas de Alcázar Corp y plantar la evidencia final que lo expondría todo.
El día de la junta directiva, el aire en Miami parecía vibrar con una tensión palpable. Vincent de la Cruz llegó a la Torre de Cristal sintiéndose invencible. Su traje a medida era una armadura de arrogancia, y su sonrisa el arma de un conquistador. Estaba a punto de reclamar el trono que había codiciado durante tanto tiempo. Mientras tanto, a pocos pisos de distancia, Ana Sofia, vestida no como una empleada de limpieza, sino como una impecable asistente ejecutiva gracias a un elaborado ardid de Julián, colocaba un pequeño disco duro en el sistema de proyección de la sala de juntas. Contenía todo: los análisis del doctor Herrera, los registros financieros de la malversación de Vincent y una grabación de audio secreta. El telón estaba a punto de levantarse. Vincent se pavoneaba en la cabecera de la mesa de caoba, el epítome del éxito y la compasión fingida. Su voz, grave y solemne, detallaba el trágico e irreversible declive de Julián, proponiéndose a sí mismo como el único sucesor capaz de guiar a Alcázar Corp a través de la tormenta. Los miembros de la Junta, hombres de poder acostumbrados a las traiciones, asentían con gravedad, comprando la farsa. «Es con el corazón apesadumbrado que pido esta votación», comenzó Vincent, levantando una mano para sellar su victoria. Pero justo en ese instante, la gigantesca pantalla detrás de él cobró vida, no con los gráficos financieros que esperaba, sino con una interferencia que silenció la sala. La coronación se había interrumpido abruptamente. El rostro que apareció en la pantalla no era el de un hombre moribundo. Era el de Julián Alcázar, recostado contra unas almohadas. Sí, pero con una mirada de acero que atravesó el plasma y se clavó en cada uno de los presentes. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vincent se quedó blanco como el papel. Su máscara de confianza se resquebrajó, revelando el pánico que se agitaba debajo. «Gracias por reunirlos a todos, Vincent», dijo Julián, su voz resonando con una fuerza inesperada. «Me ahorraste el trabajo de convocar mi propia reunión. Antes de que voten sobre mi futuro, me gustaría mostrarles un breve documental sobre mi milagrosa recuperación. Se lo debo a la lealtad de una persona verdaderamente invaluable». La ironía en sus palabras era un veneno mucho más rápido que el de Vincent. La pantalla cambió mostrando una vista familiar, la suite del hospital de Julián. El silencio se volvió denso, casi irrespirable, cuando la figura de Vincent apareció en el video, sonriendo mientras visitaba a su amigo. La sala entera contuvo la respiración al verlo sacar un pequeño frasco y verter cuidadosamente unas gotas incoloras en la jarra de agua de Julián. La evidencia era irrefutable, brutal en su claridad. La voz de Julián narraba con una calma escalofriante, explicando el veneno, la toxina de la orquídea, el plan perfecto para un asesinato indetectable. Los rostros de los miembros de la Junta se transformaron del respeto al horror y luego a una furia helada. Vincent, atrapado en el haz de luz del proyector, parecía un fantasma petrificado por su propio crimen. Justo cuando el video se fundía a negro, las imponentes puertas de la sala de juntas se abrieron de par en par. No eran los asistentes con café, sino dos detectives de homicidios con placas brillantes, flanqueando a una mujer cuya serenidad contrastaba con el caos que acababa de desatar. Era Ana Sofia. Vincent de la Cruz está bajo arresto por intento de asesinato, anunció el detective principal, su voz retumbando en el silencio sepulcral. Vincent no se movió. Su mundo se había derrumbado en menos de 5 minutos. Mientras le ponían las esposas, su mirada vacía se cruzó con la de Ana Sofía. En sus ojos no había triunfo, solo la tranquila dignidad de la justicia cumplida. La limpiadora invisible acababa de limpiar el alma de toda una corporación. La caída de Vincent de la Cruz fue tan espectacular como su ascenso. El escándalo, bautizado por la prensa como el complot de la orquídea venenosa,
Destruyó no solo su carrera, sino su propia identidad. En un juicio que capturó la atención de todo el país, las pruebas presentadas fueron tan abrumadoras que su defensa se desmoronó en cuestión de días. Las imágenes de la cámara oculta, reproducidas una y otra vez en los noticieros, se convirtieron en el símbolo de la traición más fría y calculada. Condenado a pasar el resto de sus días en una prisión de máxima seguridad, Vincent perdió mucho más que su libertad. Perdió el nombre, el poder y el respeto que había codiciado con tanta desesperación. El imperio que intentó robar se convirtió en el monumento a su propia ruina, un recordatorio eterno de que la codicia es un veneno que siempre termina consumiendo a quien lo utiliza. Mientras tanto, Julián Alcázar renacía de las cenizas. Su recuperación física fue asombrosa, pero su transformación interior fue aún más profunda. El hombre que había vivido para conquistar el mercado inmobiliario ahora sentía un profundo vacío al mirar los rascacielos que llevaban su nombre. En un movimiento que conmocionó a Wall Street, vendió Alcázar Corp y destinó cada centavo de su inmensa fortuna a crear la Fundación Elara, una organización dedicada a ayudar a las familias vulnerables, a las personas invisibles que, como Ana Sofía, luchaban en silencio. Le ofreció a ella el cargo de directora ejecutiva, no como un pago, sino como un reconocimiento a su brújula moral inquebrantable. Con lágrimas en los ojos, Ana Sofía aceptó, sabiendo que ahora tenía el poder de cambiar miles de vidas, tal como había cambiado la de un solo hombre. La transición a su nueva vida fue un delicado baile entre dos mundos. Ana Sofía y un Tiago maravillado se mudaron a una hermosa casa con un jardín que parecía no tener fin, un lugar donde el niño podía correr libremente por primera vez en su vida. Julián, despojado de su armadura de magnate, descubrió la alegría en las cosas más simples: enseñarle a Tiago a andar en bicicleta, leerle cuentos antes de dormir y ver en sus ojos la confianza y el cariño que nunca había sabido inspirar. La relación entre él y Ana Sofía floreció lentamente, cimentada en la gratitud y el respeto mutuo, hasta convertirse en un amor profundo y sereno. Ya no eran el millonario y la empleada de limpieza, eran simplemente Julián y Ana Sofía, dos almas que se habían encontrado y sanado en la oscuridad. 2 años después, en una tarde soleada de primavera, la imagen de su felicidad era completa. Julián y Ana Sofía, ahora casados en una ceremonia íntima y emotiva, observaban a Tiago plantar un pequeño rosal en el jardín. El niño, que antes solo conocía el asfalto, ahora hundía sus manos en la tierra con una alegría contagiosa, bajo la mirada tierna del hombre que había elegido como su padre. El amor había llenado cada rincón de sus vidas, borrando las cicatrices del pasado y cultivando un futuro lleno de esperanza. Fue en ese preciso instante, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de tonos dorados, que Julián comprendió la verdad más grande de todas. La verdadera riqueza no estaba en sus antiguas bóvedas, sino en los ojos de la mujer que fue capaz de ver el alma que ni 20 médicos pudieron encontrar. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán sombría sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. La historia de Julián y Ana Sofía es mucho más que un relato de traición y justicia. Es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona no reside en su cuenta bancaria, sino en la nobleza de su corazón. En el silencio de una habitación de hospital, donde el dinero había perdido todo su poder, fue la atención de una mujer invisible la que obró el milagro. Ella no solo vio un veneno en un vaso de agua, sino que vio el alma de un hombre que se había perdido a sí mismo.
Su viaje nos enseña que las conexiones más profundas y sanadoras a menudo nacen en los lugares más inesperados, demostrando que la vulnerabilidad puede ser el puente hacia la verdadera fortaleza y que la bondad es una luz que ni la más densa oscuridad puede extinguir por completo. Su destino entrelazado nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces pasamos por alto a los héroes silenciosos que nos rodean? ¿Cuántas veces juzgamos un libro por su portada, ignorando la sabiduría y el coraje que se esconden en las páginas interiores? Julián y Ana Sofía nos demuestran que las segundas oportunidades no son solo para enmendar errores, sino para reconstruir vidas enteras sobre cimientos de verdad, lealtad y un amor que no pide nada a cambio. Su felicidad no fue un golpe de suerte, sino la recompensa inevitable de dos almas que, en medio del caos, eligieron confiar, luchar y finalmente amarse. Su legado es una prueba viviente de que, sin importar cuán roto estés, siempre hay esperanza de encontrar a alguien que te ayude a recoger los pedazos. ¿Esta historia te emocionó? Entonces, deja tu me gusta para demostrarnos que tú también creíste en ellos y comparte este mensaje de esperanza con el mundo. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de apasionados por historias donde la justicia y el corazón siempre encuentran el camino de regreso a casa. Porque cada vida tiene el potencial de una gran historia, y juntos seguiremos descubriendo aquellas que nos recuerdan la magia que existe cuando nos atrevemos a ver más allá de lo evidente. Hasta la próxima gran historia.